Mi nombre es Lucas Morales. Tengo 49 años de edad, y hasta hace 28 horas, yo era el gerente senior de operaciones de planta en sistemas industriales Titan. Supervisando dos enormes instalaciones de manufactura en Villahermosa y Ciudad del Carmen que generaban 47.600 millones de pesos en ingresos anuales para la industria del petróleo y el gas. Durante 15 años, construí y mantuve la columna vertebral operativa que mantenía la cadena de suministro de Titan funcionando como un reloj, gestionando todo. Desde los cronogramas de mantenimiento de las prensas hidráulicas hasta las relaciones críticas con proveedores de empresas como Pemex y Shell que la mayoría de los ejecutivos ni siquiera sabían que existían. Lo que no esperaba era que el director ejecutivo, Brandon Estrada, decidiera que mi experiencia era prescindible a las 11:30 de la noche de un miércoles, comunicado a través de una llamada telefónica que duró exactamente 5 minutos y 12 segundos. Aparentemente, cuando eres la única persona que entiende cómo coordinar dos plantas, 18 proveedores principales y 12 fabricantes de petróleo y gas, te vuelves demasiado importante para mantenerte y demasiado peligroso para ser despedido adecuadamente. Ese error de cálculo estaba a punto de costarle a Titan más dinero del que Brandon Estrada había ganado en toda su carrera. La llamada que terminó con mi carrera llegó mientras estaba en mi oficina en casa revisando los cronogramas de mantenimiento para un pedido crítico de equipo de perforación de Pemex que debía enviarse a las 6 de la mañana. Esto no era inusual. La manufactura de petróleo y gas opera con márgenes muy estrechos y plazos implacables, especialmente cuando la parada de una plataforma les cuesta a los clientes 17 millones de pesos por día. Durante 15 años, ese alguien había sido yo. Luke, habla Brandon. Necesito informarte de una reestructuración organizacional inmediata que afecta tu posición. La voz de Brandon Estrada tenía ese tono particular que los ejecutivos usan cuando están a punto de dar malas noticias a partir de guiones preparados. Lo había escuchado antes durante los despidos trimestrales que se habían vuelto rutinarios bajo su liderazgo. ¿Qué tipo de reestructuración?, pregunté, aunque ya estaba calculando posibilidades mientras observaba los datos de producción en tiempo real desplazarse por mis monitores. Tu posición como gerente senior de operaciones de planta será eliminada, con efecto inmediato. Estamos consolidando la supervisión operativa bajo nuestra nueva vicepresidenta de manufactura digital, quien aporta un enfoque basado en datos para la gestión de la producción. Enfoque basado en datos. Lenguaje corporativo para: contratamos a alguien más barato que no entiende cómo funciona nada en realidad. Brandon, actualmente estoy gestionando un problema activo en una prensa hidráulica y un cronograma de entrega urgente. ¿Puede esta conversación esperar hasta las horas hábiles normales? Me temo que no. La decisión ha sido finalizada y debe implementarse de inmediato para la eficiencia de la transformación digital. Eficiencia de la transformación digital a las 11:30 de la noche mientras se supervisaban líneas de producción que no podían permitirse detenerse. Mi director ejecutivo me acababa de despedir en medio de la gestión de una crisis de producción activa porque era digitalmente eficiente. Brandon, ¿quién asumirá la supervisión operativa para el turno actual? Hay decisiones críticas que deben tomarse en las próximas 4 horas. Nicole Martínez, nuestra nueva vicepresidenta de Manufactura Digital, asumirá la responsabilidad de todas las funciones operativas. Ella tiene una amplia experiencia en optimización de manufactura y análisis de datos. Nicole Martínez. Nunca había escuchado ese nombre, lo que significaba que había sido contratada sin la opinión de la persona que realmente entendía las operaciones de Titan. ¿Ha sido informada Nicole sobre los cronogramas de entrega y los protocolos de equipos de esta noche? Ella recibirá documentación de transición exhaustiva y se coordinará con los gerentes de planta según sea necesario. Documentación de transición para operaciones que requerían decisiones en fracciones de segundo basadas en 15 años de conocimiento institucional sobre las peculiaridades de los proveedores, las limitaciones de los equipos y los requisitos específicos de los clientes. Brandon, las operaciones de Titan no son algo que puedas entregar con documentación. Hay relaciones con proveedores, protocolos de equipos, dependencias de tiempo que... Luke, agradezco tu dedicación, pero tenemos confianza en nuestra planificación de transición. Nicole aporta una perspectiva fresca a los desafíos operativos que pueden haberse vuelto excesivamente complejos bajo la gestión anterior. Gestión anterior. Ese sería yo,
el antiguo oficial de logística del ejército que aumentó la eficiencia operativa de Titán del 68% al 94% durante 15 años, ahorrando a la empresa aproximadamente 7.140 millones de pesos en desperdicios y retrasos. ¿Cuándo entra en vigor esta transición? Inmediatamente. Necesitamos que ceses todas las actividades operativas y transfieras las credenciales de acceso a Nicole para la 1 de la mañana. Cesar las actividades operativas mientras dos plantas por valor de 47.600 millones de pesos realizaban turnos nocturnos con múltiples problemas activos que requerían una coordinación continua. Brandon, detener la supervisión operativa en medio de los ciclos de producción podría causar problemas significativos, fallas en los equipos, retrasos en las entregas, problemas de seguridad. Nicole está totalmente preparada para manejar cualquier desafío operativo. No haríamos este cambio si no estuviéramos seguros de la transición digital. Miré mis monitores que mostraban datos en tiempo real de las plantas de Villahermosa y Ciudad del Carmen, alertas de equipos, retrasos de proveedores, banderas de control de calidad. Ajustes de sincronización, docenas de decisiones que debían ser tomadas por alguien que entendiera cómo encajaban todas las piezas. Entendido, dije finalmente. ¿Necesitas que informe a Nicole sobre el estado operativo actual? Eso no será necesario. Ella prefiere evaluar las situaciones de forma independiente en lugar de heredar las suposiciones de la gestión anterior. Suposiciones de la gestión anterior, como saber qué proveedores requerían un manejo especial para las ventanas climáticas del Golfo de México, qué equipos necesitaban un monitoreo cuidadoso durante condiciones húmedas y qué clientes tenían tolerancia cero para los retrasos en las entregas. Transferiré mis credenciales de acceso dentro de 1 hora. Excelente. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo mañana sobre la documentación de transición y los detalles administrativos finales. La línea se cortó a las 11:35 de la noche. 5 minutos y 12 segundos para eliminar 15 años de experiencia operativa en medio de la gestión de una crisis de producción activa. El proceso de transición fue surrealista. A las 12:47 de la mañana, comencé a transferir sistemáticamente las credenciales de acceso para los sistemas que había construido, optimizado y monitoreado durante más de una década, tableros de monitoreo de producción, redes de comunicación con proveedores, sistemas de diagnóstico de equipos y protocolos de control de calidad. Transferir cada sistema se sentía como entregar las llaves de un auto mientras alguien más ya lo estaba conduciendo. A la 1:23 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero reconocí la central de Titán. Señor Morales, habla Nicole Martínez. Entiendo que usted ha estado gestionando las operaciones nocturnas. Quería presentarme y obtener un breve informe sobre el estado actual. Nicole Martínez sonaba más joven de lo que esperaba, con el tono confiado de alguien que probablemente había gestionado operaciones de manufactura antes, pero que nunca había lidiado con las complejidades específicas de Titán. Hola, Nicole. He transferido todas las credenciales de acceso según lo solicitado. Deberías tener la supervisión operativa completa ahora. Genial. ¿Puede darme una descripción rápida de lo que está sucediendo esta noche? ¿Alguna preocupación inmediata que deba conocer? Miré los monitores a los que ya no estaba autorizado a acceder. Necesitarás revisar los tableros de producción para conocer el estado actual. Ya no estoy involucrado en las decisiones operativas. Bien, por supuesto. Pero solo para orientarme, ¿hay algún problema crítico que deba priorizar? La pregunta reveló exactamente lo que sospechaba. A Nicole se le había otorgado la responsabilidad de operaciones que no entendía, sin preparación para los desafíos específicos que estaba heredando. Nicole, te recomendaría revisar los cronogramas de producción actuales, verificar el estado de entrega de los proveedores y monitorear las alertas de los equipos. La planta de Villahermosa estaba teniendo problemas de sincronización en la prensa hidráulica con la entrega de Pemex. Ciudad del Carmen tenía una bandera de coordinación de entrega de acero que afecta el envío de SEL de mañana. De acuerdo. Villahermosa, Ciudad del Carmen, Pemex, SEL. Entendido. ¿Algo más que deba vigilar? ¿Algo más? ¿15 años de conocimiento operativo condensados en un algo más? Querrás monitorear a los supervisores del turno nocturno.
Ellos manejan las decisiones rutinarias, pero los protocolos de escalamiento requieren supervisión operativa para situaciones no estandarizadas. Perfecto. ¿Y si tengo preguntas, puedo contactarlo esta noche? Hice una pausa, pensando en la llamada telefónica de Brandon Estrada a las 11:30 de la noche y su confianza en que Nicole podría manejar los desafíos operativos de forma independiente. Nicole, ya no soy empleado de Titán desde hace 2 horas. Necesitarás coordinarte con los gerentes de planta y los supervisores de turno para obtener apoyo operativo. El silencio en el otro extremo duró lo suficiente como para preguntarme si se había cortado la llamada. ¿Ya no es empleado desde esta noche? Pensé que tomaría su lugar mañana. Tomaste el mando a la 1 de la mañana cuando transferí las credenciales de acceso. Otra pausa. Señor Morales, creo que puede haber habido un malentendido. No esperaba empezar esta noche. No he revisado las operaciones actuales ni he sido informada sobre los problemas en curso. Y allí estaba. Brandon Estrada había despedido a la persona que gestionaba las operaciones activas y le había entregado la responsabilidad a alguien que no había sido preparado para asumir el mando en medio de turnos de producción nocturnos que no podían permitirse interrupciones. Nicole, te recomendaría contactar a Brandon Estrada o a Recursos Humanos para aclarar tus responsabilidades y cronograma. No estoy en posición de brindar orientación operativa. Bien. De acuerdo. Gracias por la información. Después de colgar, me senté en mi oficina a oscuras, mirando las luces de la ciudad a través de mi ventana y pensando en las instalaciones de producción que ahora operaban sin la supervisión en la que habían confiado durante 15 años. 2 plantas con un valor de 47.600 millones de pesos, gestionando operaciones complejas con plazos ajustados y margen de error cero, estaban ahora bajo la supervisión de alguien que no esperaba empezar a gestionarlas hasta mañana. Brandon Estrada había querido una eficiencia de transformación digital inmediata. Estaba a punto de recibir una lección muy costosa sobre la diferencia entre la conveniencia administrativa y la realidad operativa. Mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones de supervisores de planta que buscaban orientación operativa, mensajes que ya no estaba autorizado a responder para operaciones de las que ya no era responsable de gestionar. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. Lo que sucediera a continuación era responsabilidad de Nicole Martínez ahora. La primera crisis ocurrió a las 8:17 de la mañana. Lo sé porque mi teléfono personal comenzó a sonar con llamadas de supervisores de planta que tenían mi número directo para emergencias, pero que aparentemente no podían localizar a Nicole Martínez para tomar decisiones operativas. No respondí a ninguna de ellas. Para las 9:30 de la mañana, tenía 12 llamadas perdidas y 19 mensajes de texto de varios empleados de Titán, que iban desde supervisores de turno pidiendo orientación hasta gerentes de planta solicitando aclaraciones sobre protocolos de equipos, todas preguntas que deberían haber sido dirigidas a Nicole Martínez pero que, aparentemente, no estaban siendo respondidas. A las 10:45 de la mañana, Brandon Estrada llamó a mi teléfono personal. Luke, tenemos algunos problemas operativos que requieren tu asistencia inmediata. Buenos días, Brandon. Ya no soy empleado de Titán desde las 11:30 de la noche de ayer. Necesitarás coordinar el apoyo operativo a través de Nicole Martínez. Nicole está teniendo algunas dificultades para orientarse. Necesitamos que vengas y ayudes con la transición. Dificultad para orientarse. 8 horas después de asumir la responsabilidad de 47.600 millones de pesos en operaciones de producción. Brandon, terminaste mi empleo por razones de transformación digital. No estoy disponible para asistencia en la transición. Este es un trabajo de consultoría temporal. Estamos preparados para pagar tarifas de consultoría de emergencia. Tarifas de consultoría de emergencia por solucionar problemas creados al despedirme en medio de la gestión de operaciones activas. No estoy disponible para trabajos de consultoría. Estoy explorando otras oportunidades. ¿Otras oportunidades? Sí. Resulta que la experiencia operativa tiene una gran demanda cuando de repente queda disponible. Lo que no mencioné fue que mi teléfono había estado sonando desde las 7 de la mañana con llamadas de los competidores de Titán, todos los cuales se habían enterado a través de canales de la industria que yo ya no estaba en la empresa. La manufactura de petróleo y gas es una comunidad pequeña, y las noticias corren rápido cuando alguien con mi trayectoria queda disponible. Luke,
Necesitamos discutir esta situación. ¿Puedes venir esta mañana? No creo que eso sea apropiado. Nicole Martínez está totalmente preparada para manejar los desafíos operativos, según la conversación de ayer. La situación se ha vuelto más compleja de lo previsto. Más compleja de lo previsto. Traducción: todo se estaba desmoronando sin la persona que entendía cómo funcionaba realmente. Estoy seguro de que Nicole lo resolverá. Ella aporta una perspectiva fresca a los desafíos operativos, ¿recuerdas? Luke, por favor. Estamos dispuestos a discutir la reinstalación con términos mejorados. Reinstalación después de despedirme a las 11:30 de la noche por la eficiencia de la transformación digital. Brandon, agradezco la oferta, pero no estoy interesado en regresar a una posición que puede ser eliminada con un aviso de 5 minutos por conveniencia administrativa. ¿Qué haría falta? Miré por la ventana de mi cocina el tráfico de la mañana, pensando en los 15 años que había pasado construyendo sistemas operativos de los que Brandon Estrada acababa de descubrir que no podía prescindir. Haría falta una máquina del tiempo, Brandon. No puedes eliminar el conocimiento institucional y luego esperar alquilarlo de nuevo cuando te das cuenta de que lo necesitas. Cuando colgué, sentí algo que no había experimentado desde que dejé el ejército: control total sobre mi futuro profesional. Me habían despedido para agilizar las operaciones a través de la transformación digital, y ahora estaban aprendiendo que algunas operaciones no pueden digitalizarse sin la experiencia que las hace funcionar. El colapso total de las operaciones de Titán tomó exactamente 24 horas. El primer dominó cayó a las 8:47 de la mañana cuando la prensa hidráulica principal de la planta de Villahermosa se detuvo debido a lo que Nicole Martínez describió más tarde como problemas inesperados de coordinación de equipos. En términos operativos, esto significaba que Nicole no había entendido los protocolos de anulación preventiva que yo había desarrollado para coordinar la presión hidráulica con el tiempo de entrega del acero. Cuando la entrega de acero de la mañana llegó 45 minutos antes de lo previsto, Nicole aprobó el procesamiento inmediato sin darse cuenta de que la prensa hidráulica necesitaba un tiempo específico de calibración de presión. El resultado fue una falla mecánica que bloqueó toda la línea de producción y activó cierres de seguridad automáticos. Lo que debería haber sido una simple coordinación con el proveedor se convirtió en un cierre de 6 horas que retrasó la entrega de Pemex y costó aproximadamente 3.060.000 pesos en objetivos de producción no alcanzados. Me enteré de esto no por llamadas telefónicas de pánico, sino por mensajes de LinkedIn de antiguos colegas que expresaban su asombro porque las fallas de comunicación estaban ocurriendo tan pronto después de mi partida. El segundo dominó cayó a las 4:15 de la tarde cuando la planta de Ciudad del Carmen experimentó lo que los profesionales de la industria llaman una falla en cascada. Nicole había intentado compensar los retrasos de Villahermosa acelerando el cronograma de producción de Ciudad del Carmen sin entender que las operaciones de Ciudad del Carmen estaban calibradas específicamente para respaldar los requisitos de tiempo de Villahermosa. La planta de Ciudad del Carmen no solo fabricaba componentes, proporcionaba ensamblajes de acero especializados que Villahermosa requería para su equipo hidráulico. Cuando Nicole ordenó a Ciudad del Carmen priorizar las entregas independientes sobre el apoyo a Villahermosa, sin saberlo, cortó la coordinación que mantenía ambas instalaciones sincronizadas. El resultado fue que Ciudad del Carmen produjo componentes que Villahermosa no podía usar, mientras que Villahermosa esperaba componentes que Ciudad del Carmen no estaba fabricando. Para las 6 de la tarde, ambas plantas operaban a menos del 25% de su capacidad con cronogramas de producción que ya no se alineaban con los compromisos de entrega con Pemex y Shell. Me enteré del alcance total de la crisis a través de una fuente inesperada, mi antigua asistente, Amanda Rodríguez, quien llamó a mi teléfono personal a las 6:47 de la tarde. Lucas, probablemente no debería llamarte, pero la situación aquí es completamente de locos. Nicole ha estado en reuniones de emergencia todo el día y nadie sabe cómo arreglar lo que está pasando. ¿Qué está pasando exactamente? Ambas plantas están básicamente cerradas. Villahermosa no puede terminar el pedido de Pemex. Ciudad del Carmen desechó todo un ciclo de producción. Y los gerentes de planta están pidiendo orientación, pero Nicole sigue diciendo que necesita tiempo para evaluar el panorama digital. Evaluar el panorama digital mientras 47.600 millones de pesos en infraestructura de producción estaban parados porque la persona que entendía el panorama había sido eliminada por la eficiencia de la transformación digital. ¿Alguien se ha puesto en contacto con los clientes sobre los retrasos en las entregas?
Esa es la peor parte. Nicole dice que debemos esperar hasta mañana para ver si la situación mejora antes de notificar a los clientes. Pero Lucas, estamos hablando de Pemex y Shell. Estas no son empresas que acepten retrasos sorpresa. No, no lo eran. Los fabricantes de petróleo y gas operan con cronogramas de entrega justo a tiempo con tolerancia cero para las fallas de los proveedores. Incumplir los compromisos de entrega no solo costaba dinero, dañaba relaciones que habían tardado años en construirse. Amanda, agradezco que llames, pero ya no estoy en posición de brindar orientación. Lo sé. Es solo que todo el mundo pregunta qué harías tú en esta situación. Lo que yo haría era exactamente lo que había estado haciendo durante 15 años, coordinar entre las plantas, comunicarme con los proveedores, gestionar las expectativas de los clientes y mantener el ritmo operativo que mantenía todo sincronizado. Pero Brandon Estrada había decidido que esa coordinación era demasiado cara de mantener. Amanda, la situación se resolverá de una forma u otra. Nicole tiene la autoridad y la responsabilidad de tomar decisiones operativas ahora. ¿Pero y si ella no puede arreglarlo? Esa era la pregunta que Brandon Estrada debería haber hecho antes de eliminar a la persona que entendía cómo prevenir estos problemas en primer lugar. La reacción de la industria comenzó a aparecer en las publicaciones especializadas el jueves por la mañana. Sistemas Industriales Titan experimenta interrupciones de producción en múltiples plantas. Apareció en el Manufactura de Petróleo y Gas semanal, seguido de análisis más detallados en el trimestral de Operaciones Industriales. Los artículos estaban redactados diplomáticamente, pero el mensaje era claro: Titan estaba experimentando fallas operativas que afectaban a importantes clientes de petróleo y gas. Para el viernes por la tarde, el impacto financiero se estaba volviendo visible. Las acciones de Titan habían caído un 8% por las preocupaciones de los inversores sobre la confiabilidad de la producción, mientras que las acciones de los competidores subieron ante la especulación de que los problemas de Titan llevarían el negocio a otra parte. Pero el golpe de gracia vino de los propios clientes. Pemex emitió un aviso formal de revisión de contrato, citando preocupaciones de confiabilidad en las operaciones del proveedor. Se le implementó una planificación de contingencia de emergencia para obtener equipos críticos de proveedores alternativos. Ambas empresas enviaron lo que equivalía a cartas de advertencia sobre la importancia del cumplimiento del cronograma de entrega. En 6 días, Nicole Martínez había logrado dañar relaciones que habían tardado 15 años en construirse. La llamada que había estado esperando llegó el siguiente viernes por la tarde, no de Brandon Estrada esta vez, sino de la Junta Directiva de Titan, representada por el presidente Ricardo Palacios. Señor Morales, lo llamo para discutir una posible contratación de consultoría que ayudaría a Titan a abordar algunos desafíos operativos que estamos experimentando. Contratación de consultoría. Lenguaje corporativo para, por favor, arregle el desastre que creamos al despedirlo. ¿Qué tipo de desafíos están experimentando? Problemas de coordinación entre múltiples instalaciones que han afectado la eficiencia de la producción y los cronogramas de entrega a los clientes. La Junta cree que su experiencia podría ayudar a resolver estas complicaciones. 6 días de fallas en la producción que habían costado millones en ingresos perdidos y dañado las relaciones con los principales fabricantes de petróleo y gas. Señor Palacios, ¿qué busca específicamente Titan en este acuerdo de consultoría? Evaluación operativa inmediata y recomendaciones para estabilizar la producción en ambas instalaciones. Estamos preparados para ofrecer tarifas de consultoría preferenciales por un servicio acelerado. Tarifas de consultoría preferenciales por arreglar problemas que no habrían existido si no hubieran eliminado a la persona que los prevenía. Agradezco la oferta, pero no estoy disponible para trabajos de consultoría. ¿No está disponible? Señor Morales, estamos hablando de una compensación significativa por ayudar a resolver una situación temporal. No estoy disponible porque he aceptado un puesto en otro lugar. Sistemas Industriales Fénix me ofreció un papel como director de operaciones con la responsabilidad de construir su nueva división de suministro de petróleo y gas. El silencio en el otro extremo me lo dijo todo. Sistemas Industriales Fénix era el mayor competidor de Titan, y acababan de contratar a la persona que entendía las vulnerabilidades operativas de Titan mejor que nadie. Señor Morales, seguramente podemos discutir términos que sean competitivos con cualquier otra oferta. Señor Palacios, hace 6 días, Titan me despidió a las 11:30 de la noche por la eficiencia de la transformación digital. Hoy,
Me ofrece tarifas preferenciales para arreglar los problemas que esa decisión creó. Lo que ha cambiado no es mi disponibilidad, es su comprensión de lo que realmente vale la experiencia operativa. ¿Qué haría falta para que regresara? Miré por la ventana de mi apartamento el horizonte de Villahermosa, pensando en los 15 años que pasé construyendo sistemas que Brandon Estrada destruyó en una sola llamada telefónica de medianoche. Haría falta un liderazgo competente que entienda la diferencia entre recortar costos y recortar capacidades. Sistemas Industriales Phoenix ofrece eso. Titán, aparentemente, no. El capítulo final se desarrolló durante los meses siguientes. Al no poder restaurar la coordinación entre sus plantas, Titán se vio obligada a contratar equipos de consultoría de emergencia a costos que superaron mi salario anual en 3 semanas. Los consultores eran competentes pero caros y, lo que es más importante, eran temporales. Cada solución que implementaban requería un mantenimiento y una optimización continuos que Titán ya no tenía la experiencia interna para proporcionar. Mientras tanto, Sistemas Industriales Phoenix estaba construyendo exactamente el tipo de operación que siempre había imaginado, una coordinación adecuada entre las instalaciones. Relaciones integrales con los proveedores y un liderazgo que entendía que la excelencia operativa requería una inversión continua en las personas que la creaban. Mi primer día en Phoenix fue una revelación. La directora ejecutiva, Janet Rodríguez, me llevó personalmente a recorrer sus instalaciones, haciendo preguntas detalladas sobre los protocolos de los equipos y las relaciones con los proveedores. Ella entendía que las operaciones no eran gastos generales que debían minimizarse, sino una ventaja competitiva que debía maximizarse. Lucas, dijo mientras revisábamos sus planes de expansión, lo contratamos porque usted entiende algo que la mayoría de los ejecutivos no entienden: la experiencia en operaciones no es un centro de costos, es generación de beneficios. Cada día que sus sistemas funcionan sin problemas es otro día en que vencemos a los competidores que no lo entienden. Esa conversación nunca habría ocurrido en Titán. 6 meses después, Phoenix ganó el contrato para suministrar el nuevo proyecto de expansión de Shell en el Golfo de México, un acuerdo de 20.400 millones de pesos que Titán tenía el favoritismo para ganar antes de que su confiabilidad operativa fuera cuestionada. Yo estaba en la sala cuando el director de adquisiciones de Shell explicó su decisión. Phoenix demostró la estabilidad operativa y el conocimiento institucional que requerimos para un proyecto de esta escala. Los desarrollos recientes de la industria nos han vuelto más selectivos sobre la confiabilidad de los proveedores. Desarrollos recientes de la industria. Estaba hablando del colapso de Titán sin mencionarlos por su nombre. Recibí un último contacto de Titán 9 meses después de mi despido, Brandon Estrada llamando desde lo que sonaba como una oficina mucho más pequeña, solicitando una reunión para discutir las lecciones aprendidas y una posible colaboración futura. Me negué cortésmente. Algunas lecciones son demasiado caras para enseñarlas 2 veces. La reivindicación llegó de múltiples formas durante el año siguiente. Las operaciones de Phoenix bajo mi liderazgo se convirtieron en el modelo de eficiencia que otras empresas estudiaban. Implementamos sistemas de coordinación que siempre quise probar en Titán pero para los que nunca tuve la aprobación del presupuesto. El resultado fue una eficiencia operativa del 97% en 3 nuevas instalaciones, generando 71.400 millones de pesos en ingresos anuales. La revista de Petróleo y Gas presentó nuestra historia de éxito en un artículo de portada titulado Excelencia en operaciones, como el conocimiento institucional impulsa la ventaja competitiva. El estudio de caso contrastó específicamente el enfoque de Phoenix con las empresas que habían eliminado la experiencia operativa para obtener ahorros de costos a corto plazo. Las conferencias de la industria comenzaron a invitarme como orador principal. La conferencia de excelencia en manufactura me pidió que presentara sobre la construcción de operaciones sostenibles en industrias complejas. Mi presentación atrajo a la audiencia más grande de la conferencia, llena de ejecutivos que querían entender cómo valorar y retener la experiencia operativa. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó sobre las empresas que eliminan a los gerentes de operaciones experimentados para reducir costos. Les di la respuesta honesta. No se puede digitalizar el conocimiento institucional. Se pueden documentar los procesos, pero no se puede replicar el juicio que surge de 15 años de resolución de problemas que no aparecen en ningún manual. Cuando eliminas esa experiencia, no estás agilizando las operaciones, estás apostando todo tu negocio. El estudio de caso de la Escuela de Negocios llegó 18 meses después.
El IPADE Business School me contactó para enseñar un estudio de caso basado en el colapso operativo de Titán. El caso, titulado El despido de medianoche, como la experiencia operativa se convirtió en ventaja competitiva, se convirtió en lectura obligatoria en varios programas de maestría en administración de empresas enfocados en la gestión de la manufactura. Los estudiantes analizarían el proceso de toma de decisiones que llevó a la eliminación de la supervisión operativa durante los ciclos de producción activos, para luego estudiar cómo Sistemas Industriales Phoenix capitalizó los errores de su competidor. La lección fue clara: la experiencia operativa no es un gasto general, es la base de la que depende todo lo demás. 2 años más tarde, Sistemas Industriales Titán fue adquirida por una empresa noruega de servicios petroleros por un 45% por debajo de su valoración máxima. Los analistas de la industria citaron específicamente la inestabilidad operativa y la pérdida de conocimiento institucional como factores clave que habían debilitado la posición de mercado de la empresa. El anuncio de la adquisición incluyó un detalle revelador: la primera prioridad del nuevo propietario era reconstruir la experiencia operativa y las relaciones con los proveedores que se habían visto comprometidas durante las recientes transiciones organizacionales. Mientras tanto, Sistemas Industriales Phoenix se había convertido en el proveedor dominante de equipos de petróleo y gas en la región de la costa del Golfo. Cuando Phoenix salió a bolsa 30 meses después de que me uniera, mis opciones de acciones valían 54.400.000 pesos. Más importante aún, habíamos creado una operación sostenible que podía crecer sin sacrificar la confiabilidad. Brandon Estrada nunca se recuperó profesionalmente. Después de la adquisición de Titán, pasó 2 años en consultoría antes de asumir un papel significativamente reducido en una empresa de manufactura de nivel medio. Colegas de la industria me dijeron más tarde que se había obsesionado con la documentación operativa y la retención de conocimientos. Lecciones aprendidas demasiado tarde. Conservé un recuerdo de mis años en Titán, el informe trimestral final que mostraba cifras récord de eficiencia operativa. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que la experiencia no es un gasto general, es la base de la que depende todo lo demás. Hoy, sigo en Sistemas Industriales Phoenix como director de operaciones, supervisando 4 instalaciones que generan 103.700 millones de pesos en ingresos anuales. Hemos asegurado fondos universitarios para mis 2 hijos y hemos construido el tipo de excelencia operativa que se convierte en un estándar de la industria en lugar de un estudio de caso de la industria. A veces, la educación empresarial más costosa proviene de aprender la diferencia entre tener operaciones y entenderlas. Brandon me enseñó que la experiencia no puede eliminarse y luego alquilarse de nuevo cuando sea conveniente. Phoenix me enseñó que el liderazgo adecuado reconoce el conocimiento operativo como una ventaja estratégica en lugar de un gasto digital. Me despidieron para agilizar las operaciones a través de la transformación digital. En cambio, aprendieron que algunas operaciones requieren experiencia para entenderlas, y que parte de esa experiencia no puede ser reemplazada con análisis de datos y perspectivas frescas. La educación les costó 47.600 millones de pesos en capacidad operativa, pero no tuvo precio para todos los que aprendieron que recortar la experiencia operativa no optimiza nada. Solo garantiza que alguien más se beneficiará de las oportunidades que tú ya no puedes gestionar. La base que construyen Phoenix durará más que los ejecutivos que entienden su valor, porque documentamos no solo los procesos, sino el razonamiento detrás de ellos. Esa es la diferencia entre el conocimiento institucional y la transformación digital. Uno construye sobre la experiencia, el otro espera reemplazarla. Pensaron que estaban recortando gastos generales. En cambio, se cortaron su propia garganta y le entregaron el cuchillo a su mayor competidor.